Bienvenidos todos en línea a Crave Church. Me alegro de ver a todos los que están aquí hoy y todos los que están en Honduras. Un aplauso muy fuerte. A nuestros hermanos en Toronto, otro aplauso muy fuerte. Y a nuestra hermana Julia allá en Colombia, un abrazo y un aplauso bien fuerte también. Estamos emocionados porque hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de Colosenses. Y es un capítulo muy interesante. Y titulé este mensaje, ¿quién te crees? Y es un título muy interesante porque va a haber una pregunta que nosotros tenemos que contestar como cristianos. Y esta pregunta es una pregunta bien fundamental y bien básica, pero trae unas implicaciones bien grandes. Antes que empecemos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable en este día para que su palabra nos forme a su imagen. Amén. Okay. Padre Celestial, gracias por este momento que tú nos has dado. Gracias por nuestros hermanos en Honduras, en Colombia. Gracias por nuestra hermana allá, los hermanos en Toronto, Señor. Yo te pido, Señor, que en este momento que se está grabando este mensaje, que tu unción caiga sobre cada alma, que tu palabra forme nuestras mentes, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, fortalezca nuestros espíritus y nuestra fe en ti, Señor. Te doy gracias por este momento que tú nos has dado. Te pido que tú tomes el control de este mensaje y de toda mente que lo está escuchando. Quita y aparta toda distracción de nuestras mentes, de nuestras vidas, y para que tu Espíritu haga el espacio, Señor, y que podamos enfocarnos en tu palabra solamente. Entonces, aparta cualquier cosa que sea distracción en este momento, para que nos podamos enfocar en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos todos juntos y decimos amén. Una de las preguntas con la cual luchamos en la vida es la pregunta de la identidad. Y esa pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es una pregunta muy, muy básica, pero es una pregunta que le deberíamos de poner mucha atención ahorita. Esta ha sido una de las preguntas más hechas en nuestro tiempo, ahora más, porque hay tanta confusión, tantos narrativos que seguir, hay tanta división y tantas voces que podemos escuchar. Estamos viviendo en una era o en un tiempo donde hay un montón de voces que nos hablan, hay un montón de indoctrinaciones que nos hablan, como vimos la semana pasada acerca de los argumentos ingeniosos. Hay tanto que nosotros podemos seguir y tantas estas voces, estos argumentos, las divisiones, los partidos políticos, la sexualidad, todo eso son argumentos o son cosas externas en lo cuales nosotros podemos basar nuestra identidad. Y ahorita nuestra generación está totalmente confundida. Todo el mundo está confundido, todo el mundo está confundido. Es mi raza lo que me identifica, es mi sexualidad lo que me identifica, es el partido político el que me identifica, es mi creencia lo que me... Y tanta confusión que hay. Y es por esto que nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién soy yo? Y poner atención a esta pregunta. Muchos ponen su identidad en su trabajo, otros en una carrera. La carrera de ellos, el trabajo de ellos, el título de ellos es lo que identifica quiénes son ellos. Otros la ponen en su color de la piel, otros en la preferencia sexual. Yo soy gay o yo soy esto, yo soy allá, entonces esto identifica quién soy yo. ¿Verdad? Hay tanto de eso ahorita. O otra gente es el número en el banco. La cantidad de dinero que identifica quién es esa persona. ¿Cuál es el valor de esa persona? Otros por la forma que se visten. Eso es lo que identifica y en eso ellos basan su identificación. Otros también hasta en qué vecindad viven. Eso es lo que identifica la identificación de ellos. Si yo soy amigo con esas personas, yo me identifico como una persona rica. Si yo soy amigo de estas personas, yo me identifico como una persona pobre. Yo soy una persona pobre. Si ando con aquellos, soy una persona con poder. Si ando con aquellos, soy una persona de influencia. Entonces nosotros basamos nuestra identidad en tantas cosas. Pero ninguna de estas cosas es suficiente. Ninguna de estas cosas son suficientes. Y por eso es que Pablo usa una expresión que repite muchas veces en Colosenses. Y vamos a leer unos versículos donde Pablo pronuncia esta frase. Vamos a ver si ustedes la pueden ver y pueden distinguir cuál es la frase o cuál es la expresión que se repite tanto. ¿Okay? En Colosenses 1:14 dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1:16, en Cristo fue creado todo lo que hay. En Colosenses 2:3, en Cristo se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Colosenses 2:6 dice, así anden en Cristo. Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Colosenses 2:7 dice, arraigados y edificados en Cristo.
Entonces, ¿cuál es la expresión aquí? En Cristo. Pablo usa esta expresión tantas veces y solamente en los 2 capítulos que hemos visto como iglesia. También la usa en otras cartas. En Cristo, en Cristo. Él quiere hacer un punto aquí. Él quiere darnos un punto. Él quiere que nosotros nos enfoquemos en un punto. Y el punto es que tu identidad nunca debe encontrarse en lo externo, sino que debe de encontrarse en Cristo. Amén. Nuestra identidad nunca puede ser ni estar fundada en algo externo. ¿Cuáles son las cosas externas? El dinero en el banco. ¿En qué vecindad tú vives? En tu título, en tu trabajo, en tu carrera, en tu sexualidad, en tu nacionalidad, en el color de tu piel. Todas estas cosas son cosas externas. Y lo que pasa es que nosotros basamos nuestra identidad en estas cosas externas. Pero por eso Pablo está diciendo, en Cristo. Todo lo que tú eres debe de ser en Cristo. Tú puedes ser negro, blanco, chino, cualquier cosa. Hispano, cualquier indio, cualquier cosa. Pero tu identidad no viene de eso. Nuestra identidad tiene que basarse en algo mucho más grande. Algo mucho más estable. Algo mucho más grande que nosotros, más estable que nosotros. Y eso es Cristo. Entonces, si ponemos nuestra identidad en lo externo, cosas como el dinero, la raza, las posesiones, nos volvemos propensos a la idolatría, prone to idolatry. Y ponemos lo externo en el lugar que le corresponde a Cristo. Porque la verdad es esto. Tu fuente de identidad eventualmente se convierte en tu dueño y tu Señor. Tu fuente de identidad es lo que se va a convertir en el dueño y en el maestro y en el Señor de tu corazón. Todo lo que tú... Si Cristo es la fuente de tu identidad, Él es el dueño y el Señor de tu corazón. Pero si es tu dinero se convierte en tu dueño. Si es tu raza, el color de tu piel, tu raza se convierte en el dueño de tu corazón. Si es en el poder o en el estatus de donde tú vives, todo eso, lo que es la imagen, el poder, eso se convierte en el dueño de tu corazón, el Señor de tu corazón. Tu fuente de identidad determina tus decisiones. También determina tu forma de ver la vida. Determina a dónde va tu dinero y a dónde no va. Determina a dónde va tu tiempo y a dónde no va. Determina a dónde va tu energía. Tu fuente de identidad aún decide las causas por las cuales tú luchas. Y si pones atención, todas estas cosas que acabamos de listar deberían ser cosas determinadas en tu vida por Dios. Si tu identidad está basada en algo externo, eso externo va a decidir por ti a dónde va tu energía, a dónde inviertes tu tiempo, a dónde inviertes tu dinero, a cuáles causas tú vas a luchar, cuáles causas vas a proteger y a cuáles causas vas a ignorar. Y lo peor de todo esto es que cuando Dios te pide que rindas estas cosas externas para que le sirvas a Él y le sirvas a su reino, tú sueltas el servirle, tú sueltas el servirle a Dios, tu único Salvador, en vez de rendir lo externo. Y la razón es porque tu identidad está basada en esas cosas. Entonces, cuando tu identidad está basada en lo externo y Dios te dice, quiero tu carrera, tú le dices, no te la puedo dar. ¿Por qué? Porque tú basaste tu identidad en la carrera o en el trabajo. Y si tú basaste tu identidad en la carrera o en el trabajo y Dios te está pidiendo ese trabajo, tú estás pensando, ese soy yo. Wow. Ese soy yo, no te lo puedo dar, no puedo desarraigar algo de mí. ¿Y es por qué? Porque contestaste esa pregunta, ¿quién soy yo? Pero la contestaste y la basaste, tu respuesta, en algo externo, no en Cristo. Entonces, ¿quién te crees? ¿Quién eres tú? ¿Quién crees que eres tú hoy? ¿En qué está basada tu identidad? ¿En quién has basado tu identidad? Por eso es que nosotros podemos ver que hay gente que dice, no tengo tiempo para servirle la visión que Dios ha puesto en mi iglesia. Y la razón es porque están muy ocupados con lo que los define a ellos. Por eso vemos que hay gente que no le pone una pausa a su hobby.
porque su hobby es lo que lo define a él. Por eso es que hay gente que nunca da financieramente para expandir la causa de Dios. Y es porque el dinero es lo que lo define a esa persona. Si tú pones tu identidad en el dinero y Dios te dice, quiero que des tu dinero para que mi causa siga creciendo y se siga expandiendo, tú vas a decir, no puedo dar. Por eso es que hay gente que no puede dar. Pero para darles buenas noticias, en agosto 2, yo y un par de los de aquí de Crave Church en Vancouver vamos a llegar allá a Honduras. Entonces vamos a estar allá con ustedes. Va a haber una reversa. Yo voy a estar predicando allá como estoy predicando aquí, y ellos, los que están aquí, me van a ver como ustedes me están viendo allá. Entonces va a ser un momento bien especial. Vamos a llegar allá por 3 semanas. Vamos a estar allá con ustedes por 3 semanas en el mes de agosto. Y todo esto es posible porque los hermanos aquí, ustedes, son generosos y son fieles para dar. Entonces, si ustedes no fueran fieles para dar en sus finanzas, entonces nosotros no pudiéramos hacer este viaje. No pudiéramos ir a levantar una iglesia bien y levantar más líderes. No pudiéramos expandir, quiero decir, la causa y el reino de Dios. Entonces, todo esto es porque nosotros somos generosos. Aleluya. Y eso es lo que le digo a cada uno de ustedes. La generosidad es muy importante porque Dios no quiere tu dinero solo porque Él te necesita tu dinero. Él quiere tu dinero porque Él quiere quebrantar el poder de la avaricia en tu corazón. Y la única manera de romper el poder de la avaricia en nuestros corazones es por medio de la generosidad. Amén. Y también Él te quiere enseñar y te quiere demostrar que tú confíes en Él. Amén. Que no confíes en ti ni en tu habilidad y que no pongas tu identidad en el dinero. Y entonces es algo muy poderoso. Vamos a estar allá. Vamos a querer cumplir 3 cosas. Ir a ver la tierra para poder comprar tierra y poner un edificio para Crave Church Honduras. Eso es muy grande. Segundo, queremos ir a darle entrenamiento a los que están allí. A algunos de ustedes les vamos a dar entrenamiento para liderazgo. Entonces vamos a estar en reuniones durante las semanas. Y tercero, quiero que nosotros vayamos a ministrarles a ustedes con alabanza y con la palabra del Señor. Entonces voy a llevar a 2 muchachas que cantan aquí conmigo y a una en el piano y vamos a ir a ministrarles a ustedes. Entonces son 3 cosas que vamos a cumplir allá. Amén. Ahora, en esto, ¿verdad? De cuando Dios nos pide rendir las cosas externas, hay una dinámica muy interesante. El aceptar toda esta verdad se vuelve bien difícil a veces, porque la mayoría del tiempo basamos nuestra identidad no en cosas malas, sino que a veces las cosas externas son cosas buenas. Por ejemplo, yo puedo basar mi identidad en que soy el pastor de Crave Church. Y eso es algo externo y no es pecado. Es algo bueno. Pero Dios no me está pidiendo a mí que yo me identifique y ponga mi identidad en el pastorado ni en el ministerio. Mi identidad tiene que estar basada en Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros basamos nuestras identidades en cosas buenas. Y ahí es donde hay un conflicto a veces. Porque tú estás razonando humanamente y dices, esto no es malo. Pero esto no es malo. Pero Dios no te está pidiendo ni te está preguntando si es bueno o si es malo. Dios te está diciendo, ¿es Cristo? ¿Es Cristo? Tener dinero en el banco no es malo. Tener un carro o una casa grande tampoco es malo. Tener un buen trabajo o una buena carrera no es malo. Lo malo es cuando ponemos nuestra identidad en estas cosas externas. Por eso hoy vamos a ver lo que Pablo les dice a los colosenses acerca de nuestra identidad en Cristo. Vamos a leer Colosenses 2:9 y versículo 10. Y dice esto: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Ahí está otra vez. Versículo 10. Y en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Amén. Todo eso lo vimos en el capítulo 5, creo. En la semana 5 del capítulo 1, perdón. Entonces no vamos a ver eso, no lo vamos a profundizar. Ahora, versículo 11 dice algo muy interesante. Y aquí quiero que pongan su atención, ¿ok? Los judíos se circuncidan. Lo voy a probar otra vez. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Está hablando de la circuncisión, ¿verdad? Pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Y
y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Entonces aquí vimos la palabra circuncisión. Y la palabra circuncisión era muy importante para los judíos, porque la circuncisión era una señal de que Dios había escogido a esa gente como su pueblo específico para él. Entonces los judíos amaban la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? La circuncisión es que a los 8 días, después de haber nacido, todo macho, todo hombre, todo niño, se le cortaba una parte de la piel de su órgano genital, ¿verdad? Se le cortaba ese pedacito de piel, de carne. Esa era una señal que le decía a todo el mundo y a todas las naciones: nosotros somos los escogidos. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Entonces esto era algo preciado. Esto era algo bien que lo guardaban, lo protegían, y ellos se sentían orgullosos de lo que era la circuncisión, porque era una señal a todo el mundo: nosotros somos los escogidos de Dios. Nosotros somos quienes tienen el favor de Dios. Esto era para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel la circuncisión era muy importante. Entonces, y por eso es que este tema era un tema bien debatido. Así se dice, ¿verdad? Debatido. En la iglesia. Entonces, Cristo viene y muere en la cruz, y Él llena y cumple lo que era la ley. La ley era donde se practicaba la circuncisión. Cuando Cristo muere en la cruz, ya no se tiene que practicar la ley, porque cuando Cristo muere y resucita, empieza un nuevo pacto, que es la gracia, donde ya no es basado en lo que nosotros hacemos, es basado en lo que Cristo hizo. Pablo comenzó su ministerio después de la resurrección de Cristo, y él lleva el mensaje de la gracia, de este pacto nuevo, New Covenant. Él lleva este mensaje. Entonces él va plantando iglesias por todos lados, pero hay cristianos que son judíos, y estos cristianos judaizantes querían tomar el pacto viejo y mezclarlo con el pacto nuevo. Querían mezclar la ley con la gracia. Entonces, cuando Pablo iba a predicar y levantaba iglesias y estaba levantando líderes y todo, y después se iba para otros lados, estos cristianos judaizantes venían dentro de las iglesias y mal influenciaban y mal enseñaban, y le decían a la gente: ustedes, si quieren ser salvos en verdad, tienen que ser circuncidados, tienen que poner parte de la ley, porque Jesucristo más la circuncisión, eso es lo que nos da la salvación. Entonces Pablo se da cuenta, y por eso es que él escribe tanto a las iglesias. En Gálatas capítulo 3 él escribe a las iglesias y les dice: ustedes empezaron con gracia y ahora están de regreso en la ley. ¿Quién? Ustedes son tan tontos, les dice. Así de verdad les dice. ¿Cómo pueden hacer eso, verdad? ¿Quién los embrujó? Les dice. No sean necios. La gracia es Cristo más nada. Eso nos da todo. Amén. Amén. Entonces estos cristianos judaizantes estaban haciéndole la lucha a Pablo. Nosotros tenemos ese mismo pensar ahora. No es con circuncisión, sino que es con nuestro comportamiento. Nosotros mezclamos la gracia del Señor con la modificación de nuestro comportamiento. Nosotros pensamos: es la gracia de Dios, sí, el Señor me perdonó, pero ahora yo me tengo que comportar de cierta manera y tengo que ser perfecto, porque si no, entonces puedo perder mi salvación y me voy para el infierno, me puedo dormir y me puedo levantar en el infierno el próximo día. Entonces tú ya estás mezclando el mensaje, estás adulterando el mensaje de la gracia de Dios, porque tú no le puedes agregar nada a la gracia. En otras formas te puedo preguntar: ¿quién te crees tú? ¿Quiénes nos creemos nosotros que le podemos agregar algo al mensaje de la gracia y cumplir algo que Jesús ya cumplió? Es como que nosotros le digamos a Jesús: tú no eres lo suficiente para mí. Wow. Y eso es lo que estos cristianos judaizantes querían hacer. Mal enseñarle a la gente que se tenían que tener la circuncisión. La tenían que hacer, porque si no, no eran salvos. Entonces este fue un debate bien grande en la iglesia primitiva. Por eso es que Pablo siempre les habla a las iglesias por las cartas y les dice: no, ustedes ya están en la gracia, no tienen que estar yéndose de regreso a la ley. Todo esto era porque estos cristianos judaizantes querían obligar a la gente a vivir en la ley y no la gracia. Entonces Pablo dice: cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, aquí le estoy leyendo el mismo versículo 11 pero en otra versión,
Ahí está la versión para todos los que están diciendo, esta versión no machea con la que tengo aquí en la Biblia física. Yo sé que algunos de ustedes tienen una Biblia física en sus piernas o en sus manos y ven en la pantalla y ven que las palabras son diferentes. Claro, son versiones diferentes. El mensaje no cambia. Tal vez las palabras sí. Es como que yo te diga, no iréis. Y en vez de decirte, no iréis, solo te digo, no vayas. Eso es todo, ¿ok? Entonces, los que están allá en Honduras o los que están en cualquier otra parte y dicen, ¿qué clase de Biblia está leyendo el pastor Marlon Medina? Se meten ahí en la internet para ver qué Biblia usa el pastor Marlon. Por favor, tranquilícense, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Qué les pasa? Ahí les pongo, aquí en la pantalla les pongo también a dónde y qué clase de Biblia estoy usando. Por ejemplo, aquí dice Colosenses PDT. Esa es una versión de la Biblia. En otras van a ver NTV. En otras van a ver NIV. Todos esos son las diferentes versiones que yo uso para que ustedes puedan entender mejor. ¿Me están entendiendo? Mismo mensaje, diferentes palabras solamente. Mismo mensaje. Eso es todo, ¿ok? ¿También? Tranquilitos pues, ¿ok? Entonces, mismo versículo, diferente versión. Aquí dice, esto es lo que Pablo está hablando acerca de la circuncisión. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, ¿verdad? Cuando Cristo los liberó del poder de la naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Entonces aquí Pablo está haciendo una diferencia entre dos circuncisiones. Una física, que es natural, y una espiritual. La natural es, a los 8 días de nacer, le cortaban el pellejito que estaba en el órgano del macho, del niño. Pero ahora, cuando Cristo murió en la cruz, la circuncisión natural ya no era necesitada. Porque por medio de Cristo, Dios nos da una circuncisión espiritual en el corazón. Esto significa que cuando venimos a Cristo, Dios nos corta el poder de la carne para que podamos vivir en nuestros deseos espirituales. Y esos deseos espirituales están bien enterraditos y cubiertos por nuestros deseos carnales. Nuestros deseos más profundos son estar en intimidad con Jesús y servir en Jesús. Esos son nuestros deseos más profundos en el corazón. Por eso, ¿por qué piensas tú que hay tanta gente que quiere ser amada? Hay gente que anda desesperada. ¿Me puedes amar tú? ¿Me puedes amar tú? ¿Y tú me puedes amar? ¿Y tú me puedes amar? Y andan sedientos porque alguien los ame. ¿Por qué tú crees que nosotros estamos tan fascinados con las películas de los superhéroes que siempre salvan a alguien? ¿Saben por qué estamos tan fascinados con las películas del romance y el amor o de un héroe que rescata a alguien? ¿Saben por qué estamos tan enamorados de estas cosas? Porque estas son necesidades que Dios mismo puso en nosotros. Wow. Nada más que estas necesidades a veces nosotros las queremos llenar con un chavo o una chava. Las queremos llenar con un licor, drogas, con el sexo, con entretenimiento. Y no entendemos que nosotros fuimos diseñados para desear que Dios nos ame y que nosotros lo amemos a Él de regreso. Nosotros estamos diseñados para desear que Dios nos rescate. Por eso amamos las movies como el Superman, el Spider-Man, el Hombre Araña, ¿verdad? Todos los man. Nosotros estamos tan fascinados con esas movies, esas películas. ¿Por qué? Porque eso es un diseño que Dios ha puesto en nosotros, porque nosotros fuimos creados para que Él nos ame y para que nosotros les correspondamos. Esos son nuestros deseos profundos. Son deseos espirituales, pero hay deseos carnales. Y los deseos carnales a veces los alimentamos más y cubren nuestros deseos espirituales. Nuestros deseos espirituales son de estar en intimidad con Jesús y servir a Jesús. Por eso nosotros andamos como locos en nuestra generación queriendo hacer una diferencia en el mundo. Querer vivir en propósito. Eso ha sido tal vez una de las palabras más claves en toda la internet cuando se buscan. Propósito, propósito, propósito. Y es porque nuestros deseos más profundos espirituales es de amar a Jesús y ser amados por Jesús
y de servir a Jesús, para vivir una vida plena. Pero desafortunadamente nosotros enterramos esos deseos tan profundos en nuestros corazones y los deseos carnales se ponen por encima. Y la parte que lucha más dentro de nosotros es el alma. Porque el alma tiene que escoger entre los deseos espirituales o los deseos carnales. Pero ¿sabes a cuál se va a ir más tu alma? A los que tú alimentes más. Yeah. A los que tú alimentes más. Ahora, ¿cuáles son los deseos carnales? Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 5 y les da una lista de los deseos carnales. ¿Okay? Aquí lo vamos a leer juntos y te vas a ver a ti mismo en estos deseos. En más de uno de esta lista, en más de una de estas cosas, tú te vas a encontrar a ti mismo. ¿Okay? Pero vamos a leer unos versículos anteriores para que tengan el contexto de la lista de los deseos carnales. Aquí va. Gálatas 5. Por eso les doy este consejo, dice Pablo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. ¿Qué significa esto? Hay momentos donde nosotros sentimos que el Espíritu Santo te está diciendo, búscame. Acércate. Ora. Escucha un mensaje. Y luchamos porque al mismo tiempo nuestra carne nos está diciendo, entretente con Netflix. O llama a la chava. O llama al muchacho. O vete para acá y, ¿cómo se dice? Enjoy. Disfruta la fiesta. Disfruta el trago. Y en ese momento preciso, tienes una decisión que tú tienes que tomar. Y por eso Pablo está diciendo aquí, les doy este consejo. En esos momentos, dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. ¿Cuántos tienen un cuerpo? Digan amén. Amén. Si estás aquí es porque lo tienes, ¿verdad? Y si tienes un cuerpo, ¿cuántos tienen un espíritu? Amén. Entonces, si tú estás aquí, tienes un cuerpo. Si tienes un cuerpo, tienes que tener un espíritu. Aquí es lo que está diciendo Pablo. Mientras estés en tu cuerpo, esta lucha va a seguir hasta que te mueras. Porque algunos de nosotros queremos vivir una vida perfecta que nunca falla. Y nos frustramos cuando nosotros caemos. Nos frustramos con nosotros mismos y a veces pensamos, Dios ha de estar cansada o cansado conmigo. Y decimos, ¿cómo Dios va a perdonar a alguien como yo? Pero lo que tú tienes que ponerte a pensar es esto, que mientras vivas en tu cuerpo estás en una prisión de la carne. Y tienes que luchar. No es que te vas a soltar y vas a empezar a vivir de una forma vulgar y te vas a dejar llevar por los impulsos de la carne. No significa eso. Pero sí significa que estos dos se oponen. Y vas a tener luchas. Algunas batallas las vas a ganar. Algunas no. Y las vas a perder. Y como Dios supo que tú siempre ibas a perder. Porque es imposible que tú seas perfecto. Por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz. Amén. Amén. Por eso fue. Porque no la ibas a hacer. Yo no la puedo hacer. Y esta verdad no es solamente cierto para el pueblo. Esta verdad es cierto para los líderes, los pastores. Mucha gente pone a los pastores en un pedestal. Y ponen su mira en los pastores o en un líder. ¿Y qué es lo que pasa cuando un líder hace un fracaso o cae en un problema o se da un resbalón? La gente empieza a decir, oh no, la fe en Cristo ya no es válida. Oh no, mi fe ya se quebrantó. Me traicionaron. Nadie te traicionó, hueco. El problema es que tú pusiste tu mirada en un hombre y no en el hombre Jesús. Yeah. Le entregaste el resumen de Jesús a tu pastor o a tu amigo o a tu esposo o a tu esposa. Tu esposo y tu esposa van a fallar. La van a regar. Tus hijos la van a regar. Y tú no puedes decir, hijo tal por cual.
En Honduras se rieron más fuerte que aquí en Vancouver. Y decir, ¿y cómo? Si yo te enseñé. No, es que estás en una prisión de la carne. Y hay deseos que luchan con los deseos espirituales. Pero esto no significa que nosotros nos damos. Si caemos, no hay que condenarnos, sino que hay que arrepentirnos y cambiar y hablar y confesar y pedir ayuda. Es decir, yo necesito ayuda. Pedirle al Señor ayuda, pedirle a alguien con quien tú confías ayuda, porque estos problemas van a seguir. Eso también significa que no seas tonto. ¿Ok? Te voy a decir por qué. A veces nosotros somos tontos. Nos ponemos en situaciones donde no vamos a ganar. Esto me recuerda de gente como, ¿verdad? Hay una muchacha cristiana, digamos, en la iglesia, empieza a llegar a la iglesia, su novio no es cristiano y dice, yo lo voy a salvar, yo lo voy a traer a la iglesia. O viceversa, te voy a dar otro ejemplo mejor. Por ejemplo, hay muchachas que son cristianas y están en la iglesia, o muchachos que son cristianos y están en la iglesia, ¿verdad? Y se conocen con una persona que no es cristiana. Y dicen, oh, pero me empezó a gustar esta persona. Me empezó a gustar. Y te preguntan, ¿y es cristiano o no? No, no es cristiano, pero yo lo voy a traer a Cristo. Tú no lo vas a traer a Cristo, mija. ¿Sabes por qué? Esto es como la gravedad. Es más fácil por la ley de la gravedad que tú me bajes a que yo te recoja. Es más fácil que tú me des un jalón para abajo que yo te dé un jalón para arriba por la ley de gravedad. Okay. En las cosas espirituales es más fácil que nosotros caigamos en pecado a que nosotros saquemos a otro de pecado. Entonces, sí hay momentos de debilidades, pero nosotros tenemos también que pensar, ¿me estoy metiendo en una lucha que yo ya sé que voy a perder? ¿Me estoy poniendo en situaciones donde yo sé que voy a caer? ¿Me estoy poniendo en lugares donde yo sé que es una tentación para mí? En situaciones con personas que yo sé que va a ser una tentación para mí, ¿verdad? Porque acuérdate que los deseos de la carne con los deseos del espíritu se oponen y van a oponerse hasta que te mueras. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hacen nuestra naturaleza carnal son, y aquí está la lista, ¿ve? La inmoralidad sexual, la impureza, el descontrol, la idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, santo Dios. ¿Cuántos pastores le tienen rivalidad a otros pastores y ponen a las ovejas a pelear? Qué triste, qué triste. Que el Señor sea el que traiga su justicia. Peleas, divisiones, envidias, borracheras y parrandas, güey. Y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo. Que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Ok, entonces estas son las cosas a las cuales nosotros naturalmente nos gravitamos. Nosotros nos inclinamos por estas cosas. Todos ustedes, en más de una de estas cosas, caen. Yo también, porque somos carne. El que diga, no, yo no caigo en ninguna de esas porque yo soy santo hijo de Dios. Como dice el pastor Dante Gebel, tu madre, varón. We can edit that out. Ya me perdí a dónde. Estas son las cosas. Estas cosas son los deseos de nuestra carne, pero no son nuestros deseos más profundos. Son deseos, sí, pero no son los más profundos. Y la forma que nosotros llegamos a vivir en nuestros deseos más profundos dentro del corazón es cuando Jesucristo circuncida nuestros corazones. Esto es el corte del poder de la carne para vivir en nuestra identidad en Cristo. Esto habla a la transformación que solo Cristo nos puede dar. Esta es la transformación que tanta gente trata de realizar por medio de sus propios méritos y esfuerzos.
Pero solo Cristo puede transformar un corazón. Entonces, los deseos de la carne están allí, pero no son los deseos más profundos. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos da una circuncisión en el corazón. Y esa circuncisión es cortar esos deseos de la carne. Cortar el poder de esos deseos. El poder que tienen sobre nosotros. Por ejemplo, si yo no fuera salvo, fuera bien difícil que yo predicara aquí. ¿Está entendiendo? Si yo no fuera salvo y el Señor no hubiera circuncidado mi corazón, yo no me regocijaría orando. No disfrutaría alabando al Señor tampoco. No fuera mi deseo que está por encima de los deseos carnales. No estuviera ahí. Yo no me gustaría sacrificarme por construir esta iglesia. No buscaría del Señor tampoco. No me interesa nada de esto. La razón por la cual todo esto me interesa, la razón por la cual yo disfruto lo que hago, la razón por la cual yo siento deseos de orar, la razón por la cual yo tengo deseos de predicar la palabra del Señor y enseñar con excelencia. ¿Saben por qué? Porque mi corazón fue circuncidado. Gloria a Dios. La circuncisión del corazón es cuando Dios te cambia el corazón. Es una transformación. Aleluya. Pero la transformación del corazón no puede ocurrir por medio de tus esfuerzos. Tú no te puedes transformar. Por eso vemos que tanta gente trata de vivir una vida santa, pero solo es cuestión de tiempo y vuelven a caer en sus deseos carnales que habían dejado. ¿Y la razón? Porque no han dejado sus esfuerzos propios y eso no permite que Dios opere. ¿Han visto eso? Amigos, familiares que tratan de vivir una vida cristiana, empiezan a ir a la iglesia, empiezan a cantar, empiezan a levantar las manos y 4 o 6 meses después se desaparecen de las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos trataron de replicar lo que solamente Dios y Cristo puede hacer en tu corazón. Tus propios esfuerzos son en vano. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no puedes cambiar tu corazón ni transformarlo. Tiene que ser Cristo. Amén. Y algunos de ustedes están tratando de agradar a Dios y es bueno, es buen deseo. Pero el agradar a Dios es diferente a que Dios te transforme o que tú te transformes. Tú no te puedes transformar. Por eso que algunos de ustedes están cansados ya. Están cansados. Están cansados de vivir una vida cristiana. Porque una vida cristiana sin el poder del Espíritu, basada en el poder de tus esfuerzos, es querer ponerte la eternidad en los hombros. No la puedes cargar. Por eso algunos de ustedes dicen, que ya no quiero ir a la iglesia, que eso ya no me gusta, es que tanto molestan ahí de cuando no les contestamos el celular, tanto que nosotros hacemos eso. ¿Saben por qué? Porque tú nos importas. Si no nos importarías, no te diéramos ni una llamada. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Nosotros tenemos demasiados problemas para andar rogándole a la gente solamente porque queremos fregar. Yo no quiero andar llamándole a la gente que diga, me están molestando. No, si no quieres que te llame, pues no te vuelvo a llamar. Pero si lo hacemos, es porque tenemos amor a tu alma que corre el riesgo de perderse e irse al infierno. Entonces hay gente que intenta la vida cristiana, pero nunca la puede lograr. ¿Y sabes qué? Dios solamente está esperando hasta que te canses de probar para que te rindas a Él y le permitas a Él que te circuncida el corazón. Entonces hasta que te canses, Dios va a ver, pues dale pues, seguí dándole. Y hasta que te canses y pares de intentar de ser perfecto, ser súper santo, hasta que tú te canses. Entonces Él puede operar. Cuando Dios circuncida nuestros corazones, nos volvemos a Él y nuestra identidad es encontrada en Él y no va a ser encontrada en lo externo. Ahora, los últimos versículos, solo vamos a leer 2 más, son tan poderosos. Versículo 12 dice:
cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él. ¿Qué es ser sepultado? Buried, enterrados. ¿Ok? Lo vamos a leer una vez más para que lo entiendan. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él. Pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Entonces eso es lo que tú tienes que entender. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos bautizados, nuestro pecado murió con Él. Murió con Él. Okay, esto es tan genioso. Okay? Esto va más allá. Okay? Te lo voy a explicar, lo voy a desglosar un poquito para que te entre. ¿Sabes por qué? Nosotros a veces estamos tan acostumbrados a escuchar esto que perdemos la definición de lo que de verdad, en verdad es y cómo se aplica a nuestras vidas. Pierde el valor de lo que de verdad esta realidad ha cumplido en nosotros. Te lo voy a explicar. Significando que todas las cosas malas que hemos hecho en la vida, malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, los errores, todo lo malo que existe en tu vida murió en la cruz con Cristo. Y como murimos con Cristo por el bautismo, ahora somos hechos vivos en Cristo para tener una vida nueva. Una vida mejor, una vida sin condenación, una vida sin vergüenza, una vida sin culpabilidad y una vida sin remordimiento. Entramos a una vida llena de perdón, de misericordia, gracia y amor. El ser sepultado, enterrado con Cristo, no habla a tus esfuerzos ni a tu comportamiento, sino que habla al sacrificio que Cristo cumplió por ti. Todos tus errores, todos tus resbalones, todas tus imperfecciones murieron en la cruz el día que Jesús murió por ti en la cruz. Escucha esto. Desde ese día, hace más de 2000 años, desde ese día, todo tu pecado estaba muerto para Dios. Entonces, ¿cuándo va a estar muerto para ti? Wow. Todo tu pecado. Los que cometiste ayer, en el presente y en el futuro, todos murieron en la cruz. El día que Cristo fue crucificado, murió Él en la cruz y con Él murió todo tu pecado. Esto es fenómeno. Esto es algo que nosotros deberíamos de darle gracias al Señor. Amén. Y por eso es que Pablo escribe lo próximo, que es tal vez el versículo más grande para mí en este tiempo. Vamos a leer el 13 y el 14. Y el 14 es donde quiero que ustedes pongan tanta atención. Dice esto el 13. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión de su carne. Entonces está hablando antes que fuéramos salvos. Estábamos muertos. No había ningún tipo de esperanza. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Versículo 14. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Había un récord de todos tus pecados. Y Pablo está diciendo, el día que Cristo murió en la cruz, esa cuenta fue clavada en la cruz. Murió con Cristo. Entonces cuando la gente quiere traerte tu pasado, porque esto sucede, a veces la gente te define no por lo que Dios ha hecho en la cruz por ti, pero te define por lo que tú hiciste en tu pasado. Cuando la gente quiere definirte a ti o quiere atacarte a ti o criticarte a ti por tu pecado, aquí es lo que Cristo te quiere dar a entender. Aquí es lo que Cristo te quiere decir a ti. Todo eso fue clavado en la cruz el día que Jesús decidió morir y sangrar por ti, por mí y por todo el mundo. Ya no hay condenación. Soy libre en Cristo Jesús de mi pecado, de mis resbalos, de mis imperfecciones, de todos mis errores. Soy libre. Y esto es lo que yo no entiendo por qué la gente no quiere aceptar.
este es el trato mejor de toda la vida. Amén. Y los que reciben todo el beneficio somos nosotros. Amén. Ni es Dios. Gracias, Jesús. Dios tomó tu muerte y nos dio su vida. Aleluya. Dios tomó tu imperfección y nos dio su perfección. Él tomó todas tus injusticias y se las puso a Él mismo y te cubrió con justicia. Aleluya. Wow. Por eso yo me pregunto, ¿cómo es que la gente no quiere a Jesús? Es una locura rechazar lo que Él nos está ofreciendo. A veces yo creo que la gente no entiende esto porque piensan que están bien. Y dicen, yo no robo, yo no mato. Pero son unos chismosos al más no poder. Y si te pones a leer la palabra del Señor, Dios odia el chisme. Y está en la lista y a la par de los adúlteros. Es hasta que nosotros nos damos con la frente para entender que la verdad es que todos necesitamos a Dios. Para mí, piano please, quietly, no pads. Para mí y a muchos cristianos alrededor del mundo, quienes han entendido esta verdad, es la razón por la cual hemos puesto nuestra identidad en Cristo y no en lo externo. Para mí y para muchos cristianos alrededor del mundo, hemos llegado a entender que Jesucristo basta. Amén. Y que Él ya tomó todo mi récord. Aleluya. Todo lo que yo voy a hacer hasta el día que me muera. Y ya lo clavó. Gracias. Y por eso es que yo pongo mi identidad en Cristo. Gracias, Rey. El dinero no puede perdonar tu deuda espiritual. El color de tu piel tampoco puede perdonar tu deuda. La casa grande, el carro grande, bonito del año, no puede perdonar esa deuda, ese récord. Nada puede cumplir lo que Cristo ha cumplido. Cuando decidimos poner nuestra identidad en Cristo y no en un partido político o en nuestra raza o en el dinero, cualquier cosa externa que se nos desarraigue, nunca caeremos. Aleluya. Porque si nuestra identidad está en Cristo, Él es la roca que nunca falla. Amén. Había un hombre hace muchos años atrás que vivía en un pueblito, me imagino que comunista. Y llegaron los del gobierno a matar a todos los cristianos, a los pueblos alrededor. Y llegaron al pueblo de él. Cuando llegaron a la casa de uno de estos hombres, una de estas personas en este pueblo, le dijeron, saca a toda tu familia. Y los llevaron a él y a su familia y los pusieron de rodillas donde los iban a enterrar. Y les dijeron con la pistola, niega a Cristo y vive. O muere. No le amenazaron quitarle el trabajo. No le amenazaron quitarle su dinero. No le amenazaron quitarle su casa. Amenazaron quitarle la vida. Pero aún su vida no era la suya, ni su identidad tampoco. Aleluya. Para él, el vivir era Cristo. Gloria a Dios. Por eso en el momento que le amenazaban quitarle la vida, él cantó, he decidido Aleluya. seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Aleluya. No vuelvo atrás. Gracias, Señor. Alguien que no ponga su identidad en Cristo, cualquier cosa te rompe. Entonces, ¿quién te crees?
¿Quién eres tú? Padre Celestial, gracias por este momento que tú nos has dado. Gracias por el mensaje de tu cruz. Gracias, Señor, porque tú has sido tan poderoso y tan fiel. Gracias porque clavaste toda mi deuda en la cruz y mi pecado está muerto. Gracias porque tengo vida en abundancia, en misericordia, en tu gozo, en tu paz, en tu gracia. Te agradezco, Señor, por todo lo que tú has hecho por mí. Te amamos, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. 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 Que el Señor me los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Y en Honduras nos vemos en agosto. Y hasta la próxima. Dios les bendiga.